Temprano en la mañana del domingo, Diego llegó a ayudar a sus padres en la granja. La noche anterior había traído un camión entero de excelentes leños de abedul para ellos, pero hoy venía a cortarlos. La pila creció rápidamente y finalmente decidió que era suficiente por hoy. A pesar de todo, prometió llevar a su hija Alinka al parque lleno de ardillas con su madre. Por lo tanto, no podía quedarse con sus padres por mucho tiempo. Así que el hombre no vio la luz blanca en su trabajo, mientras ganaba dinero para un nuevo apartamento para su familia. También debía agradecer a su padre y su madre por haber comprado la pequeña casa en medio del bosque después de ahorrar un poco de dinero, y dejando su viejo apartamento a la familia de su hijo, quien vivía con su esposa e hija en apartamentos alquilados. La casa tenía solo 2 habitaciones, pero Diego quería una familia más grande, por lo que estaba preocupado por ampliar el espacio vital. Después de apilar el último tronco, el hombre corrió hacia la casa donde rápidamente se comió los pasteles que su madre había preparado con tanto cuidado. Los comió con té fragante y se preparó para partir. Cuando salía por la puerta, su hijo miró cariñosamente a su padre. Abrazados, parecían felices, pero había una tristeza indeleble en sus ojos. Incluso Diego frunció el ceño recordando las dificultades de los días pasados, que todavía causaban dolor en los ancianos. El tiempo no pudo traerles consuelo. Después de unos segundos, la pequeña casa, desde donde salía un humo espeso que difundía el aroma de la casa fresca, desapareció de la vista. El conductor, recordando a su esposa e hija, se animó de inmediato y, siguiendo de cerca el camino, aumentó la velocidad de su potente todoterreno. Pero probablemente tendría que venderlo y cambiarlo por un automóvil más simple si quería dar a su familia una buena vivienda. Su automóvil no era realmente nuevo. Lo había ganado trabajando en el norte, pero se sentía orgulloso de él, especialmente porque lo compró con su propio dinero. Era una lástima tener que dejarlo, pero ahora tenía otras preocupaciones. Así, reflexionando sobre un futuro feliz, un hombre rodaba hacia la gran ciudad. Pero pronto tuvo que frenar bruscamente, casi chocando con su automóvil contra un poste. Pero incluso entonces, el hombre no sabía si enojarse con el obstáculo repentino en la carretera o no, ya que una pequeña niña de no más de unos 4 años estaba parada en medio de la carretera. Su rostro estaba envuelto en un pañuelo de plumón torpemente atado. Por supuesto, no se podía enojar con el niño torpe, pero no estaría mal enseñarle una lección a la madre descuidada de la niña, que probablemente ya había tomado un trago esta mañana. ¿Qué más se puede hacer en estos lugares? Y probablemente estaba cerca en algún lugar. Saliendo del automóvil, Diego se acercó a la niña. ¿De dónde eres, tan pequeña y sola aquí? Del bosque, supongo, preguntó tratando de no asustar a la niña, imitando a un héroe de cuento de hadas. Pero la niña, volviendo hacia él de repente, respondió con su delgada e infantil voz. «Hombre, salva a mi mamá. Ella está allí, acostada en la nieve». La niña señaló hacia algún lugar.
Diego cambió de expresión en la cara. Tomando a la niña en brazos, siguió sus pequeñas huellas hacia la espesa vegetación. Le dio mucha pena la pobre mujer. Después de todo, aún no había comenzado a vivir, pero ya había conocido la tristeza. Seguramente su madre, después de emborracharse, estaba tumbada en la nieve. O tal vez ya se había congelado. Y el padre, si es que existe, seguramente no se queda atrás. Después de todo, a esas mujeres les gusta llevar a los niños a dar un paseo, sin saber de quién son. Y después de eso, los niños van directamente a un orfanato. Pensando con tristeza en la injusticia del mundo, Diego con la niña en brazos, a veces hundiéndose hasta las rodillas en la nieve profunda, pronto llegó a la madre de la niña, que realmente estaba acostada en un montículo de nieve, gimiendo suavemente y apenas respirando. El hombre se acercó corriendo a ella, porque incluso a esas almas perdidas no se las puede dejar en problemas. Sin embargo, una vez que dejó a la niña a un lado y se inclinó hacia la mujer perdida, Diego casi se volvió loco y se desplomó a su lado. En un instante, levantando a la mujer en brazos, ya estaba luchando a través de la nieve de regreso a su auto. La niña lo seguía. Ahora, por fin, la madre de la niña sería salvada, y este buen hombre, como un mago de televisión, le haría un regalo. La pequeña Karina nunca había visto a un mago de cuento de hadas en su vida, pero estaba firmemente convencida de que existía. Después de todo, cuando buscaba ayuda, le pidió que salvara a su madre, y él cumplió su petición. Hace 5 años, la familia vivía tristemente en un pequeño apartamento en las afueras de la gran ciudad. Con lágrimas en los ojos, la señora Carmen y el señor Mijail veían a su hija empacar sus cosas. Parecía que Paula se iba para siempre de casa. A la joven le había costado mucho tomar esta decisión, pero no veía otra salida a la situación. La razón era que se había enamorado profundamente hacía unos meses, más que nunca antes. Pero sus padres no aceptaron a su elegido, lo cual no fue sorprendente. No estaban enamorados del rudo criminal que había pasado gran parte de su vida tras las rejas. A pesar de que Paula no veía nada malo en él, ya que Alejandro había pagado sus culpas hace tiempo. Además, no tenía ningún pecado. Sus amigos lo habían incriminado hábilmente, dejándolo solo con las consecuencias. ¿Estás segura de tu decisión, hija?, preguntó casi llorando la señora Carmen. Sabes que nuestra casa siempre está abierta para ti, pero no para este ladrón. Mamá, te lo he repetido 100 veces. Alejandro no es un ladrón. Ni siquiera estaba allí. El investigador fabricó el caso para avanzar en su carrera. ¿Ese inepto no tiene nada mejor que hacer? Te ha hipnotizado. ¿Cómo no puedes ver las cosas obvias? Intervenía el señor Mijail, gritando a su hija enojado, tratando de protegerla de una acción impulsiva. Pero Paula, siempre callada y tranquila, estalló. Alejandro no es un inepto, papá. No hables así de mi futuro esposo. De hecho, me ha invitado a vivir con él en la casa de su abuela. No como crees tú, que vamos a vivir en la estación de tren. Y está buscando activamente trabajo. Aún no lo encuentra porque nadie quiere tener nada que ver con su pasado.
Si no me permites vivir como quiero, tendré que irme de casa para siempre. Los amo mucho, pero déjenme hacer lo que quiero. Esta es mi vida. ¿Y nosotros no tenemos nada que ver con esto? Significa que creció y voló del nido de su padre. Así que, ¿eso es lo que piensas? Bueno, ve entonces, y que tus pies no vuelvan a pisar este lugar, dijo el padre enojado, señalando hacia la puerta. Mijaíl, cálmate, intentó detener a su esposo la señora Carmen, pero ya era demasiado tarde. La hija, agarrando su bolsa de cosas, huyó para nunca volver a su hogar. Abajo, en la entrada, la esperaba su acompañante, quien a diferencia de sus padres, la elogió por su decisión, y tomándola del brazo, sin recordar que ella arrastraba una pesada bolsa, la llevó hacia la estación de autobuses, desde donde saldría el autobús adecuado para la pareja. Mientras tanto, la señora Carmen lloraba en los brazos de su esposo, en la pequeña cocina. ¿Cómo pudo nuestra hija enamorarse de un delincuente? Yo tenía la esperanza de que todo funcionara entre ella y Pavel. Él es un buen chico, un programador. La ama apasionadamente. Incluso intenté hacer trucos. Lo invitaba a casa como si necesitara ayuda con mi computadora. Pensé que ellos podrían estar juntos después de todo. Se conocen desde la infancia. Me confesó que amaba a nuestra Paulita, pero ella es fría con él. Solo lo ve como un amigo. Y luego, como un hongo venenoso, este delincuente se cruzó en su camino, haciéndola perder la cabeza. No te preocupes, mi amor. Volverá pronto. Se dará cuenta que se equivocó y regresará. Ya lo verás. La consolaba su esposo, el señor Mijail. Oh, Mijail, mi corazón lo siente. Nos quedaremos solos en nuestra vejez. Nuestro hijo gana dinero. Nuestra hija huyó de casa. Mientras los padres lloraban, Paula, bastante feliz, sentada en el asiento desgastado del viejo autobús, iba hacia su nueva vida. Mientras su compañero dormitaba un poco, cansado del largo viaje, ella lo miraba con ternura. Recordaba cómo se conocieron. Una chica trabajaba como enfermera en el hospital. Una vez, un paciente muy modesto y educado llegó con una herida de cuchillo en la mano. Alejandro había recibido su herida después de ir a hablar con un ex amigo que lo había metido tras las rejas. En lugar de pedir perdón, su amigo sacó un cuchillo. El hombre le contó honestamente sobre su vida, incluyendo que su abuela lo había criado y que ahora vivía en un lugar remoto. Pero su nieto, por supuesto, no la abandonó y la cuidaba. Sin embargo, ella casi no se levantaba de la cama. Sus palabras dejaron a la enfermera impresionada. No todas las personas podrían hacer tal acto. Pero el nieto no abandonó a su abuela a merced del destino. La enfermera creyó en Alejandro, pero aún así estaba un poco preocupada por sus atenciones. El hombre honestamente le dijo que le gustaba. Durante todo el tiempo que estuvo en el hospital, la cortejó de manera hermosa. Leyó poesía, escribió notas de amor que dejaba en la enfermería con un ramo de flores silvestres, entrando sigilosamente cuando no había nadie allí. Pero algo en el hombre preocupaba a Paula, por lo que se tomaba todo su tiempo. Sin embargo, pronto, un incidente la hizo creer para siempre
en la sinceridad de los sentimientos de Alejandro. Una semana después de su salida del hospital, cuando regresaba tarde en la noche a la casa desde el trabajo, escuchó una voz ronca y resfriada detrás de ella. «Oye, ¿a dónde va una belleza como tú sola a altas horas de la noche? Necesitas protección y te presento a mi madre», dijo el matón con malas intenciones, exhalando el olor del alcohol en su rostro. La chica intentó huir, pero el matón la agarró fuertemente y la llevó de repente hacia un bosque cercano. Antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda, Alejandro apareció de repente delante de ellos con un ramo de claveles en la mano. Le dio tal bofetón al agresor que lo hizo rodar por encima de un banco cercano. Luego, levantándose del charco de barro en el que cayó, corrió más rápido que una bala. Fue entonces cuando Paula se dio cuenta de que los sentimientos de Alejandro por ella eran sinceros y lo apoyaría como una pared de piedra, incluso si estuviera en la cárcel. Alejandro estaba muy contento con cómo habían sucedido las cosas, pero no porque finalmente había conseguido ganarse el afecto de la hermosa enfermera. En realidad, su belleza no era lo más importante para el delincuente. Necesitaba a una chica principalmente para que, como enfermera, cuidara a su abuela, por la que él, como nieto, tenía fuertes sentimientos. Fue así como invitó a Paula a la casa de la anciana, donde él también vivía. Sin embargo, el delincuente no tenía intenciones de buscar trabajo. A alguien como él no le atraía trabajar, ya que se consideraba una figura de autoridad en el mundo criminal. Además, ¿para qué trabajar si siempre había limpieza, comodidad y comida deliciosa en su casa? Sin embargo, Paula tuvo que renunciar al hospital donde se habían conocido, ya que estaba demasiado lejos. Pero encontró trabajo en el ambulatorio rural más cercano. Y luego resultó que estaba embarazada. Como un caballero noble, Alejandro le ofreció su mano y su corazón de inmediato. Sin embargo, no celebraron una boda porque al novio le gustaba celebrar cualquier evento de manera modesta. Así que simplemente firmaron los papeles en el consejo rural. Después de eso, la vida de Paula cambió por completo. A menudo lamentaba no haber escuchado a sus padres, pero ya era demasiado tarde. Casi 5 años después, Alejandro se despertó en la casa podrida y fría, con dolor de cabeza después de una noche de copas. Con odio, miró a su esposa, quien estaba cocinando un delicioso guiso y sopa espesa para él a la hora del almuerzo. Paula estaba libre ese día en el ambulatorio. Su hija Karina jugaba en el patio trasero, mientras que Paula se ocupaba de las tareas domésticas. ¿No parecía una vida familiar perfecta? Sin embargo, en ese momento, la mujer se había convertido en una verdadera prisionera en la casa de su esposo. Nunca se le quitaba la sombra de la tristeza y la pena de su rostro. Miró con miedo la pobre mujer hacia Alejandro, quien la observaba a ella mientras ponía los platos llenos de deliciosos manjares en la mesa del comedor. El hombre siempre comía en orgullosa soledad, ya que no correspondía a los criados sentarse a comer con el dueño. Alejandro se levantó con dificultad de la cama y caminó descalzo hasta la mesa. Sentándose en su lugar, finalmente preguntó: ¿recibiste tu salario? Con lágrimas en los ojos, la mujer asintió, entendiendo que esta vez
su esposo le quitaría todo hasta el último centavo, y luego se lo gastaría con sus amigos. Y más tarde, para alimentar su garganta de estaño, ella tendría que pedir prestado y trabajar casi 2 veces más para pagar las deudas. Bueno, dame aquí, gruñó Alejandro. Después de recibir los billetes, contándolos con placer, los metió en el bolsillo de su pantalón. Y finalmente comenzó a comer. Pero su rostro se oscureció de inmediato. Ya no sabía cómo hacerle más daño a su esposa, por lo que decidió actuar de la manera habitual. ¿Otra vez hiciste esta porquería que ni siquiera se puede meter en la boca? Por culpa de tu comida, mi madre se fue antes de tiempo al otro mundo. La envenenaste, maldita. Esperabas recibir la casa como herencia, ¿verdad? Pero no conseguiste nada. Ya sabía que te casaste conmigo para vivir en condiciones ideales, mientras yo trabajaba para ti, gritó el hombre a su esposa, que se había encogido en una bola. Alejandro fue extremadamente injusto en ese momento, ya que durante los últimos 3 años ella había cuidado a su suegra literalmente en sus brazos. El nieto de la anciana no había participado en la suerte de su abuela, y realmente ella quería dejarle la casa, pero Alejandro logró lo contrario con amenazas, y sus palabras no fueron vacías. Si algo salía mal, educaba a su esposa con puñetazos. La mujer habría dejado al degenerado hacía mucho tiempo, pero temía por su hija. El delincuente había amenazado con quitarle a Karina a través de la corte, y si eso no funcionaba, se encargaría de ambas. Paula no se atrevió a pedir ayuda a sus padres, ya que ella misma había dejado su hogar. Probablemente, la mujer habría sufrido toda su vida si, de repente, no hubiera caído al suelo agarrándose el costado, gritando de dolor. Justo en ese momento, su esposo volcó el plato de sopa en el piso, diciendo que estaba demasiado caliente. Al ver a su esposa retorciéndose de dolor, en lugar de ayudarla, la pateó con una bota pesada, decidiendo que ella estaba fingiendo y no quería limpiar la casa. Le tocó a Karina, quien al regresar del patio y escuchar el grito de su madre, intentó defenderla. La mujer sufrió dolor todo el día, mientras su esposo no le permitía llamar a la ambulancia, quitándole su teléfono. Y solo al final de la tarde, cuando se fue de fiesta, dejó a la mujer casi muerta sola en casa. Con sus últimas fuerzas, junto a su hija, caminaron hacia la carretera, esperando tener suficiente fuerza. Mientras tanto, solo había sido una inflamación del apéndice. Parecía ser una enfermedad no peligrosa si se tratara a tiempo, pero ya estaba al borde de la catástrofe. Paula se desmayó en la nieve sin sentido. Afortunadamente, su hija era una niña astuta, por encima de su edad, y fue a buscar ayuda sola. Por supuesto, Diego se enteró de su hermana, pero ni siquiera podía imaginar cómo se encontrarían de nuevo. Casi maldijo al esposo de su hermana, ya que sus padres habían sufrido tanto por lo que había pasado. Sin embargo, al ver a la pobre mujer en una situación tan triste, cambió su enojo por piedad. El hombre llevó a Paula al hospital a tiempo. Apenas había llegado tarde. El ex convicto se enfureció cuando supo que, en lugar de atenderlo, su esposa estaba descansando en el hospital. Un vecino que trabajaba allí, como enfermero,
le informó de ello. Corrió al hospital para exigirle a Paula cumplir con sus deberes conyugales de manera más enérgica, pero fue detenido por Diego, el hermano, quien estaba en la misma habitación. Después de eso, Alejandro no se atrevió a volver a aparecer en la vida de la familia. Pronto se degradó sin el apoyo de una mujer a su lado. Si Paula hubiera buscado ayuda de su familia antes, ella y su hija no habrían sufrido tanto. Por supuesto, la perdonaron. El corazón de Pavel seguía siendo libre, como si el programador sintiera que su página de vida aún no había sido volteada, y la felicidad todavía esperaba al hombre por delante. Como Paula y su hija. Aún tenían que aprender lo que era el verdadero amor de un esposo y padre amoroso.